Bien, bien. Bueno, pues ya hablaron un poco de mí, mi persona. He estado involucrado en proyectos como la One Laptop per Child o LPC, incluyendo sus implementaciones en algunos de los países latinoamericanos, Uruguay, Perú, en algunos países de Centroamérica y Colombia, y también en algunas zonas de México. He estado involucrado un poco más en el proyecto de OpenOfficeOrg, lo que después se conoce ahora como Apache OpenOffice, desde bastante tiempo, desde casi desde sus inicios, así como he liderado la comunidad hispana dentro de este proyecto, y también he estado involucrado en la parte educativa de OpenOfficeOrg, incluyendo lo que sería la certificación de OpenOfficeOrg bajo el esquema de INGOT, que es un esquema que se hizo en Inglaterra para emular las competencias y habilidades digitales en un framework educativo que se popularizó, bueno, lo formó la Comunidad Europea para estructurar su esquema de aprendizaje. Muy bien. Esta plática básicamente va a hablar un poquito más allá de los recursos que tenemos afuera del LMS, tanto informativos como en software como en hardware. La primera, uno de los organismos más importantes en Internet para aprendizaje es Khan Academy. Khan Academy, voy a hablar un poco de ellos. Podemos hablar, es una fundación hecha por Khan, la cual ha podido capturar la imaginación de muchas de las personas en reinventar la educación a través del Web 2.0, en este caso, la producción de multimedios, la producción de actividades, la producción de desenfasar la educación estructurada que comúnmente se daba a un aprendizaje un poco más empírico, y también empoderando al estudiante, en el sentido de que ellos pueden ir a donde realmente quieren aprender más sin que sea una estructura rígida. Y bueno, Khan Academy ha hecho mucho trabajo en este tipo de estructuración y comparte muchas de las cosas que vemos en los LMS, tanto comerciales como open source. Tenemos tanto lo que es las bibliotecas, como catalogar y reproducir los elementos multimedia, así como los que son los learning paths o rutas de aprendizaje, con diagramas o dashboards muy avanzados en donde el alumno puede realmente escoger cuáles son los tópicos que a ellos más les interesan. Y si estuvieron en la plática de gamification, también como un gran, podemos decir que ellos son los pioneros o los que quizás mejor hacen la parte de gamification en educación, aplicada a la educación. Muy bien. Ellos resolvieron ya muchas cosas que los LMS todavía necesitan trabajar un poco más, como lo que son los dashboards. Los dashboards tienen dashboards muy avanzados en donde ustedes pueden ver el performance o el desempeño del estudiante a través de las diferentes lecciones, su participación, su aprovechamiento, y también pueden tener un mejor sentido de realmente en dónde es que ellos necesitan trabajar mejor. Esto aunado de que no nada más tienen contenido pasivo como es de texto y de video, sino también de contenido dinámico como son ejercicios, evaluaciones, cosas que necesitan de la habilidad del estudiante. Yo soy desarrollador y una de las cosas que me interesa mucho es ver, bueno, parte de lo que presenta como opción de recursos para el maestro, para la comunidad como Camilo, que tiene desarrolladores, incluye gente que desarrolla técnica, ¿qué podemos reaprovechar del invento de otros? Khan Academy ha trabajado en componentes y, por
proyectos que son open source, que son libres, que se pueden adoptar, y que nosotros, o una comunidad como Camilo, pudiera realmente elevar su usabilidad reutilizando estos componentes. Un ejemplo, por ejemplo, es el Live Editor. Live Editor es un editor en JavaScript que te permite actualizar el contenido. El editor que actualmente se utiliza es un poco antiguo, de hecho es bastante antiguo, es uno de los primeros editores populares en Internet, pero ha quedado muy viejo. Desde el diseño se ve un poquito, el diseño lo hicieron como Microsoft Word anterior a Ribbons y lo han conservado, entonces se puede ver que el editor usualmente tiene esas características. Ese es un editor mucho más ágil, mucho más moderno, mucho más rápido, más intuitivo, que se pudiera adoptar en el proyecto. Muy bien. Otro recurso que también es muy importante es la Wikiversidad o Wikiversity, de obviamente fundación de Wikipedia, la cual contiene precisamente el contenido catalogado y estructurado a todos los niveles educativos, incluyendo primaria, secundaria, preuniversitaria y también por áreas topológicas, lo que podrían ser las carreras o las vertientes de cada uno de estos conocimientos. Ingeniería química, ingeniería de sistemas, de telecomunicaciones, ingeniería industrial, mecatrónica, salud, etc. Todo este conocimiento o todo este material es Creative Commons, lo que significa que se puede adoptar, se puede replicar, se puede incluir en los cursos y también podemos mejorarlo. Hay mucho contenido en la comunidad hispana, porque Wikipedia, cada idioma de alguna manera es su propio proyecto. Si vamos a la interfaz de Wikiversity en inglés, es muy diferente a Wikiversity en español. Entonces, pero lo que es, como nosotros no somos un wiki, no nada más somos receptores pasivos, sino podemos también involucrarnos, mejorarlo, la forma como se proyecta la información, cómo se vincula la información, y también cómo la podemos implementar a nuestros propósitos, sea un paper, sea nuestros propios materiales, ¿no? Y este es otro recurso. Quiero recomendarles, es un libro llamado Moodle Teaching Techniques. Y bueno, aunque la palabra MA es un poco estigmatizada, sobre todo en un congreso de una competencia que se compite, este libro realmente no es escrito para desarrolladores o para usuarios de Moodle a nivel técnico, no es cómo usar Moodle, este es cómo enseñar con la web, realmente. Que pudo haber sido Camilo y no hubiera habido mucha diferencia. Pero ¿qué te habla? Te habla de cómo podemos realmente incluir a los alumnos, cómo podemos usar, no nada más cómo se usa un chat, sino cómo podemos usar en el contexto del aula, en el contexto de un tópico o de un curso, recursos como el chat, como los foros, la división, la organización de la información, también cómo mantener a los alumnos, se llama engaged o conectados con nuestro mensaje. Y bueno, también vemos la vertiente, ¿no? Durante bastante tiempo las escuelas estuvieron, las instituciones educativas estuvieron muy enfocadas en un LMS, también incluye a la comunidad de Camilo, pero la vertiente educativa va más hacia lo que es el PLE. PLE, pues Personal Learning Environment, se ha manejado diferentes nombres, como ambientes de aprendizaje o recursos de alguna manera como redes sociales en la educación o web 2.0 en la educación, en donde no nada más estamos apegados a lo que un sistema hace por él mismo, sino también lo que los otros recursos, los alumnos que ya están engaged, ya están conectados con esas herramientas, pueden aplicar y reimplementar en nuestro curso, en nuestra educación y cómo tomarlos en cuenta. Y
Y estas aplicaciones pueden ser las que podemos conocer en redes sociales, como Twitter, Facebook, aplicaciones como WhatsApp. Y eso va un poquito a lo que les digo del libro, ¿no? En el libro hablamos un poco de chats y foros. Realmente chats y foros se han usado en el Internet por mucho tiempo. El LMS los incluye, pero quizás no sea la mejor herramienta o la herramienta que estamos acostumbrados en participar, como por ejemplo WhatsApp, como por ejemplo Facebook, ¿no? Un chat de Facebook o un grupo de Facebook. La idea del personal learning en el environment es precisamente traer esos alumnos que ya tienen esta conectividad a los alumnos. Y esto va a lo que nosotros hablamos del social learning. Social learning, probablemente ya lo habían escuchado a lo largo de estos 2 días, es básicamente la negociación del aprendizaje. Bueno, el aprendizaje se genera de la negociación. No nada más hay un emisor-receptor, sino que realmente hay una discusión y lo que se llama un back and forth, de un lado a otro, y de esa interacción realmente que se genera el aprendizaje y la educación. Bueno, ahora, pasemos de lo que es la información y el web a lo que son las herramientas. Y tenemos herramientas en software libre de muchas cosas. En un escritorio Linux tenemos alrededor de unos 1.000-1.500 paquetes de software en promedio. Entonces, cada uno de instalación de Linux puede contener hasta este número de software, y hay gran porcentaje, bueno, no es un gran porcentaje, pero es un porcentaje que está destinado a la educación. Organizaciones como KDE y como Gnome, que producen los escritorios o las interfaces en el escritorio Linux, han dedicado mucho tiempo a hacer también aplicaciones relevantes a la educación. Y que creo que es relevante hablar de ellas un poco, porque cualquier persona que pueda implementarlo en su salón o que necesite las herramientas, existen, están disponibles, es nada más que le digan a los alumnos, hazte de una, ¿no? Como y ese es uno de los problemas, que solamente el maestro no los conoce. Entonces, esta es la primera barrera. La segunda barrera es que también, aunque existe, no hay la mejor documentación. Como no es una empresa que se dedica a hacer ese software, no tiene empleados que se dedican a hacer esa documentación, también es un poquito difícil en decir, bueno, ok, sé que existe, pero ahora, ¿cómo aprendo a usarlo? ¿Cómo aprendo a usarlo en el contexto del aula? Entonces, esa es otra de las barreras que hay que brincar o que hay que considerar. Y luego, para más desarrolladores o más personas que son de comunidad, esto también representa una gran oportunidad para poder contribuir. Muy bien. Les hablo de KDE. KDE representa el Full Desktop Environment en Linux. Es una de las interfaces en Linux más populares. Y bueno, tenemos software educativo que está bajo el paquete KDE Edu o KDE Education. Y tenemos en varios tópicos como matemáticas, química, física, idiomas, geometría y estadística. Aquí hay algunas, por ejemplo, KBrunch. KBrunch es una aplicación para hacer las fracciones. Los maestros de matemáticas en las secundarias y ya empiezan a ver este tipo de currículum sobre esto. Entonces, este puede ser un software que lo pueden descargar y lo pueden implementar, pueden decir a los alumnos y ellos pueden aprender. No voy a hablar demasiado de ellos porque hay bastantes, ¿no? Está en todos los idiomas. Algebra, igual, para quizás a nivel preparatorio, tenemos una calculadora gráfica. De hecho, eso es lo que decían, ¿no? En las prepas les piden una calculadora científica. Yo estudié en Estados Unidos y ahí te piden una calculadora gráfica. Y sí, cuesta unos $200, $150, bastante caro. Y aún la siguen pidiendo y realmente es completamente obsoleto porque tenemos computadoras que han hecho N veces más. De hecho, me gustaría, por ejemplo, mostrar, bueno, no creo que tenga tiempo para mostrarles todos los videos, no tengo 5 minutos, pero
Tenemos modelado en lo que es 2D, pero también tenemos modelado en lo que es 3D. ¿Qué pasa? Que en el álgebra muchas veces es difícil visualizar lo que estamos haciendo porque estamos muy concentrados en resolver para X o resolver la ecuación o hacer el procedimiento, que de alguna manera una calculadora gráfica no nada más nos ayuda a resolver el problema, sino también a saber qué es lo que está pasando en un contexto. Pero bueno, fuera de matemáticas también existen ciencias. Tenemos Calcium, que es una tabla periódica en la cual tiene todos los elementos, y también un modelado de lo que serían las moléculas para ese elemento. Tenemos la clasificación, podemos tener una búsqueda, indexado, podemos realmente hacer un gran software de consulta, ¿no? Y podemos jugar con ella, podemos hacer adiciones y ver su reacción. Para idiomas tenemos Parley, es un vocabulario, tenemos vocabularios de N lenguas, creo que más de 80 lenguas, pero tenemos, por ejemplo, las principales europeas, que es español, inglés, francés, alemán, ¿no? Tenemos también asiáticas, japonés, etc. Nos funciona porque es un vocabulario muy bueno, muy bueno en el sentido de que al estar ya cargado en memoria es muy rápido y puede ser un gran software de ayuda para las personas que están aprendiendo idiomas. Y bueno, estas son herramientas realmente, es software como tal. Y luego tenemos el software libre que es genérico, que no está enfocado en educación. Entonces, muchos de estos ya los conocen. Por ejemplo, OpenOffice, OpenShot para edición de video, muy recomendado. En una plática que hubo ayer, hablaban de que, bueno, yo hago un video muy rápido, pero lo hago en Windows Media Maker y realmente no sé cuál sería la mejor solución en otras plataformas. Entonces, bueno, OpenShot tiene la ventaja que es multiplataforma, que lo puedes instalar en Windows, Linux, Mac, se hace en un paquete de software libre, sería lo mejor que se puede hacer, porque así ya no hay variación dependiendo del sistema operativo. También tenemos Krita realmente es muy bueno. Las personas que han tenido quizás no la mejor experiencia usando GIMP, por su interfaz diferente y que están acostumbrados a Photoshop, Krita es una muy buena alternativa, tiene una interfaz un poco más similar, y también para lo que es el trabajo en audio de lo básico. Es un editor de audio muy bueno y fácil. Esto me salió en Facebook hace algunos días y es una realidad. No puedo leer, dice, un día más y todavía no he usado nada de lo que aprendí en este libro. Este libro de Baldor, es un libro de matemáticas que se utiliza. Y hace unos años, un par de años, yo hice esta imagen y decía, ¿por qué seguimos usando este libro? Porque imagínate, si lo siguen usando y yo lo usé, es probablemente que tenga mucho más tiempo de lo que yo pienso que tiene este libro, ¿no? Y seguimos hablando de innovación en la educación y mejores herramientas y mejores, pero seguimos enseñando lo mismo y de la misma manera, con el mismo material, como si fuera la única forma que se pudiera enseñar esto. Y no, o sea, por ejemplo, como programador tenemos todos los conceptos que necesitamos, expresiones, potencias, embedidos en un lenguaje de programación como Python. Python es uno de los lenguajes, el lenguaje más popular en el mundo en ese momento, y es un lenguaje que se ha por muchos años tratado de meter en las preparatorias, que es cuando empiezan a aprender programación. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos que aprender esto. Y es un debate, pero bueno, no creo que tenga tiempo para reactivar este debate aquí. Pero esta no es la única forma de aprender a resolver problemas. Muchas veces quizás de esta manera pudiera tener más sentido para un alumno que no sabe ninguna de las dos formas. Para nosotros es más difícil porque nosotros aprendimos así, pero si podemos aprender de esta otra manera quizás sea más fácil, y sobre todo cuando tienes más apoyos, más procesos conceptuales del mismo. Y bueno, como K-Algebra tenemos software que aparte te plotea estas mismas fórmulas. Entonces,
reaprender las fórmulas, o mejor es decir, enseñarles a pensar diferente a nuestros alumnos de lo que nosotros pensamos, sería la mejor chance de innovar en la educación. Bueno, Sage Math, esta es otra, bueno, de hecho está en equipo. No, perdón, es que creo que copié el título. Okay. Esto es una recomendación, si se baja mi presentación, vayan a este curso. Este es un curso que hizo un maestro de matemáticas en Oregon, usando Python vectorial, también para generar este bloqueo tridimensional de vectores. Y bueno, tiene todo un canal en YouTube que tiene varios videos, ha hablado mucho en los congresos en Python. No sé, preocupen escribir toda la URL, porque ya, aunque se descargue mi plática, van a ver va a venir ese incluido. Esta es una experiencia personal en OpenOffice Calc. Tuve un alumno de último año de universidad y hizo modelados, o estuvo haciendo su práctica basada en modelados matemáticos dentro de Calc, las cuales estos están libres de utilizar. Ya vienen varios modelos que implementan tanto en matemáticas, química, astronomía y otras materias, de documentos que tienen precisamente fórmulas avanzadas. Y bueno, iba a hablar de esto, pero realmente ya no me dio el tiempo. En la UML, a decir que no todo es matemáticas y ciencia, también podemos aplicar conceptos computacionales como UML en algo como es la historia. Ahí que realmente, y de hecho verán la versión que suba con la URL activa, a una presentación de cómo los conceptos de programación como UML se pueden aplicar a videojuegos y a explicar la historia de algún país. Muy bien. Finalmente, Open Hardware. Tenemos de que, bueno, es que no todo el mundo tenemos computadoras, las computadoras son muy caras. Bueno, ya llegamos al mundo en donde las computadoras son más baratas que la misma calculadora científica. Entonces podemos tener ese mundo de software y ese mundo de aplicaciones en un costo más barato de lo que cuesta la calculadora científica. Entonces este es un proyecto Raspberry Pi, cuesta $35. Este display TFTP cuesta $50. Entonces con $70, un poquito más, podemos tener una computadora básicamente. Este es touch, entonces puedes también operarlo con ella. Y este es otro que viene, puede ser nuestro nuevo Game Boy para la educación. Nintendo llamada Nintendo Entertainment System. Nosotros podemos tener esto como si fuera nuestro Educational System, en donde básicamente tenemos todo el poder del software libre, Linux, herramientas y todo lo que acabo de hablar, en un device que cuesta un poco menos de $100. De hecho, la computadora como tal, el cerebro cuesta $9. Y bueno, en conclusión, les poneré herramientas libres para poder revolucionar la educación. Ya existen. Hay que tener hay que dedicar un poco de tiempo a investigarlas y a probarlas. Las tendencias para crear espacios de aprendizaje personalizados. Ya existen muchos de estos ambientes, pero ¿qué pasa cuando hay un ambiente? Lo único que tenemos que hacer es conectarnos y conectar a nuestros alumnos. ¿Cuánto trabajo estamos haciendo para conectar a nuestros alumnos? Una vez que nosotros terminamos nuestro curso nos olvidaremos, seguiremos conectados, pero ya no tendremos una relación con el alumno. Pero si el alumno no logró conectarse, tendría que esperar a que alguien más se lo diga o que él de alguna manera tenga esa necesidad de conectarse. Entonces, si nosotros podemos conectarlos desde el principio, creo que puede ser una gran ayuda a la evolución. Bien, esa es toda mi plática. Estos son mis datos. Si alguien quiere escribirme un correo electrónico, en Twitter, puede contactar. ¿Preguntas? Y creo que ya no hay tiempo, pero... Si algunas dos preguntas, si alguien tiene una pregunta, pues Alexandro con gusto te la responde. Por allá vamos con la señorita y luego vamos. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Un software libre para lenguaje lo que es lengua y literatura? Nombre. Bueno, aquí hablé de Parley, pero realmente hay 5 aplicaciones solamente KDE de idioma.
Ahora, de hecho venía hoy en el carro con mi amigo y me dice, no, pues quiero irme a Estados Unidos para practicar mi inglés. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, le dije, yo conocí a una persona en el chat y de ahí nos pasamos a Skype y hemos hablado por los últimos 5 o 6 años en este idioma. Entonces, no necesitas, no digo que no vaya a pasar, pero no necesitas ir a Estados Unidos para aprender inglés, practicar tu inglés todos los días, ¿no? Entonces, más que software o más que herramientas, tenemos que vincular más bien con los SPL. O sea, hay recursos que podemos reutilizar las clases de ingeniería inversa. Pero dicho esto, sí, hay software para idiomas, como el de vocabulario, como el de ¿cómo se llama? Juegos, que por ejemplo utilizan las palabras, así como los niños empiezan a hablar y estos juegos para niños, los puedes implementar para otro idioma. Entonces tú puedes ayudarle a la persona a aprender a escribir la palabra. El touch typing, que es una herramienta para aprender mecanografía, tú la puedes usar para que el idioma que te mande sea otro y tú aprendas a escribir esa palabra hasta que la memorices en el teclado para escribirla rápidamente, ¿no? Hay uno de Kanagan, pero ese ya es específicamente para aprender kanjis para idioma japonés. Entonces, también te viene todo un vocabulario y unos juegos para completar el romanji y los katakanas y hiraganas. Mi pregunta es, ya que pusieron esto en OpenOffice, si ya hay una solución, ¿no tienen pensado más o menos parecido a lo que es Office 365? Que una comunidad de usuarios puede editar el documento en la nube, trabajar la sesión múltiple, sobre todo para las personas que llevamos proyectos y en el mismo documento interviene varias gente. Sí, pero no a un nivel oficial, entonces no tiene como que, no es una solución completa, ¿vale? OpenOffice tú puedes ponerlo en el servidor y puedes compartirlo vía sesión. De hecho hay algunas empresas que han hecho soluciones como el Rollup. Puedes abrir tu OpenOffice, pero es como si tuvieras un Linux corriendo en la nube que te abre en el browser la aplicación. Los browsers funcionan como un tipo de remote desktop y te abre la aplicación en el web. Tanto así como colaborativo, yo creo que hay soluciones mucho mejores como Toad, el Toadpad, creo que se llama, que puedes escribir colaborativamente o Google tiene los tuyos. En concreto, realmente la respuesta es no, y ni siquiera se planea esto porque es una tecnología diferente, es más web, entonces somos más desktop. Gracias. Bien, si no hay otra pregunta, pues muchas gracias, Alejandro, un aplauso.